Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Motion, ideas en movimiento, y hoy tengo conmigo a Emma Musoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí, que me invitaras y nada, a charlar un rato sobre ficciones sonoras y todo lo que hacemos. Exacto, para quien no te conozca, yo iba a decir que Emma es una persona que graba podcast vestida de panda, pero claro, además de eso, es una persona que dice que vive de la mentira porque eres guionista, ¿no? de ficciones sonoras, y de hecho llevas como más de 7 años en el mundillo. Si hay gente que quiere encontrar obras pues escritas por ti, pues en Storytel Originals hay Operación Reset y Ladrones de Memoria, y tienes también una producción en Spotify en catalán que se llama Mai Nou Sabreu, que yo también pues la puedo escuchar. Y eres autora también en Podimo. Y además tienes un curso que has sacado recién salido, ¿no?, del horno, en Doméstica, Sí. sobre crear ficciones sonoras. Pues sí, porque es que empezamos con Jun Curiel, se nos ocurrió esto de empezar a dar bombo y hablar de nosotras, de nuestras producciones y qué mejor nombre que Mentirosas, porque como nos dedicamos a la ficción y vivimos de la mentira, ¿no? Entonces nos íbamos las dos, nos sentábamos a charlar, como estamos haciendo tú y yo aquí ahora, y nos sentábamos a hablar y a despotricar de las mentiras y a diseccionar nuestras series. Y lo hacíamos vestidas de osa. Ella era la osa parda y yo la panda. Y eso era un poco el punto diferencial. Y estuvo chulo esa época. De momento hicimos una sola temporada. Ya veremos también si vamos a seguir con eso. Pero fue una experiencia muy chula. Y sí que es verdad que todo lo que has dicho, que llevo ya 7 años, empezamos en 2017 con Storytel, con la primera ficción sonora, que en ese momento lo llamaban audioserie, porque veníamos un poco también de la trayectoria suya de audiolibros y era algo más parecido a eso, ¿no? Y era con una sola voz, un poco menos recursos, menos lo que se llamaría lenguaje más inmersivo, ¿no? De crear toda la sonorización para que realmente te transportara a ese ambiente, pero cada vez más mi intención es irme más centrando en producciones más parecidas a lo que son las series de Hollywood, ¿no? Aunque sea solo sonoro, pero que los sonidos se transporten a ese mundo. Y por curiosidad, porque yo he visto que tu base es la publicidad, ¿no? Tú estudiaste publicidad. Entonces, ¿cómo acabaste metida en este mundillo? Porque imagino que cuando estabas en la carrera, no sé si te imaginabas mucho acabar haciendo esto. No, la verdad es que hay veces que pasan trenes y dices, ¿me subo o qué, no? En este caso fue un poco así, aunque el tren pasó un poquito antes de empezar con las ficciones sonoras, porque yo lo que hacía en la agencia de publicidad me gustaba hasta cierto punto, pero era muy estresante. Y yo me di cuenta de que la parte que más me gustaba de lo que estaba haciendo era contar historias, porque sí que es verdad que teníamos una sección en la que creábamos vídeos más comerciales, vídeos más motivacionales y jugábamos mucho con películas, ¿no? Cogíamos fragmentos de películas que ya existían en Hollywood y lo que hacíamos era crear historias motivacionales para las convenciones de nuestros clientes con esos fragmentos de películas. Y yo eso ahí disfrutaba muchísimo creando esas historias. Entonces pensé, ¿qué mejor forma de especializarme en la creación de historias que irme a Los Ángeles, ¿no? Entonces también pasó una cosa, que mi abuela falleció, nos dio a los nietos un poquillo de dinero y fue pues una inversión que decidí pues apostar por ello y me pasé ahí un año, hice un posgrado
enfocado en eso, en el guión cinematográfico, sobre todo porque me gusta escribir y yo quería hacer eso, pero también me dio tiempo a crear también un corto allí y empecé también a mover cosillas y a la vuelta yo pensaba que iba a ser guionista y que todas las productoras de aquí España iban a querer trabajar conmigo, yo ingenua de En la mí, ¿no? cola. Sí, y que iban incluso a hacer cola en mi casa, pero no fue así, pero sí que es verdad que metí un poquito la patita en el sector y empecé a hacer de script supervisor. Y en ese momento pues ya estaba en rodajes, estaba cerca de de los directores y veía un poco cómo se trabajaba dentro de los rodajes de cine, cómo funcionaba la industria en España, que funciona diferente un poquillo que lo que se hace en Estados Unidos. Y también me sirvió un poco como para empezar a tocar guiones, empezar a estar en contacto con gente y ya fue a raíz, no sé cómo, de que Storytel llegó a España y me contactaron de que buscaban guionistas y sabían que yo me había formado allí. Entonces, pues un día Idoia Cantoya, que era la publishing manager de Storytel en ese momento y buscaban guionistas para hacer originals, ¿no? Las creaciones propias que hacen en Netflix, por ejemplo, pues querían ellos apostar por eso y fue cuando entonces pues dije, vamos a lanzarnos yo, es que soy muy tímida, aunque cada vez lo soy menos, pero en 2017 era muy tímida y me acuerdo todavía la primera sesión de pitch que les hice, que pitch significa sentarte ahí y nada, en pocas palabras contarles 3 historias y nada, de ahí salió la idea de Ladrones de Memoria, empezamos a trabajar, les gustó y ya, pues nada, en menos de un año ya estaba la producción hecha, o sea, fue bastante precipitado por ser mi primera producción así tan grande, lo sufrí un poquillo, tengo que confesarlo, pero también aprendí muchísimo por el camino. ¿Y qué perfiles profesionales suelen dedicarse a esto? ¿Suelen venir todos del mundo del audiovisual o que han pasado al menos, aunque no sea su formación base, pues como hiciste tú, por una formación en guionismo? ¿Es muy variado o sí que son de este sector? Bueno, de hecho hay un poco de todo. Sí que es verdad que como guionistas más centrados en la audiovisual, pues nos permite ya tener un lenguaje mucho más directo, mucho más oral, ¿no? Porque los diálogos en cine tienen que sonar creíbles y verosímiles. Lo que pasa es que también mucha gente, o también muchos autores, como también veníamos del mundo de las audioseries, de los audiolibros, quería decir, pues también muchos autores de libros se subieron al carro en ese momento, empezaron a investigar el formato y se lanzaron a crear sus primeras audioseries con Storytel. Pero sí que es verdad que hay como unos perfiles muy diferentes, porque incluso ahora, con el curso este de doméstica que acabo de sacar ahora, es que justamente ayudo a la gente a escribir ficciones sonoras y les enseño paso a paso lo que yo hago a la hora de enfocar el proyecto desde el principio, desde la idea, hasta la creación de los guiones, pues veo que hay gente que son periodistas o que se dedican a la radio, por lo que el tema de la gente que ya está en contacto con la radio o que ya de pequeñas, había una historia muy interesante de una chica que de pequeña ya estaba enganchada a los audiodramas, ¿no? Hace años que se hacían en Radio Nacional de España, que ahora se han vuelto a hacer, pero con menos frecuencia, ¿no? Pero que se hacían ahí en directo incluso, o sea, que eso tiene mucho más, bueno, para mí es un reto muy grande, ¿no? Porque no puedes controlar muchas cosas, es como hacer teatro en directo. Y ya estaba enganchada a eso, entonces ella quería hacer su propia producción, o gente que ya venía también con ideas de su casa, que le mandaron, bueno, que encontró como unas cartas familiares y quería hacer algo con eso, ¿no? Hay miles de perfiles diferentes, pero sí que es verdad que muchos guionistas de televisión o gente que nos dedicamos a eso, que tenemos formación en eso, pues hemos visto que en el audio hay una puerta abierta porque las producciones son, aunque son más costosas que lo que estamos haciendo tú y yo aquí, ¿no? De un podcast conversacional, pero aún así es mucho más económico que crear una producción de Hollywood con los escenarios y sobre todo si haces ciencia ficción o cosas así como un poco más que necesitarían unas creaciones mucho más ambiciosas a nivel de producción audiovisual y nos permite con simples sonidos recrear esos ambientes.
Porque ahora que lo mencionas, ¿no? El tema de diferencia pues, de presupuestos y de recursos de producción, ¿cuántos perfiles profesionales suelen estar implicados en la producción, pues eso, de una audioserie o de una audioficción? Pues empezando por el guionista, que es el que en principio tiene la idea y inicialmente ya la vende a las productoras o plataformas, dependiendo en qué ámbito te muevas, si vas directamente a la plataforma o si lo haces a través de una productora, que hay cada vez más productoras interesadas en mover ese tipo de ficciones. Entonces, el guionista, luego hay un equipo detrás, como sería la productora en este caso, o con Storytel que me pasaba, pues había un editor que me hacía el seguimiento, incluso hacía el proceso editorial que se hace con un libro, ¿no? De revisarlo todo para que esté como acabado. Y después también hay, ya pasando las fases más de producción per se, sería, por ejemplo, pues el director, bueno, director que es el que dirige a los actores, pero muchas veces este punto se encarga más el estudio de sonido y la persona que después hace todo el diseño sonoro, que es el que toma todo lo que se ha grabado tanto en el estudio con los locutores y los actores de voz, entonces va construyendo con sonidos todo lo que el guión te va marcando, ¿no? Aquí pues hay una explosión, pues te pone el efecto de explosión, después también toda la ambientación sonora diegética, extradiegética, que son las músicas que están presentes tanto si están dentro de la historia, ¿no? Como una radio sonando, o si están acompañando a la ambientación para crear y ambientar el momento de intriga, pues con una música de intriga, ¿no? Y hay miles de cosas que se encarga el diseñador sonoro para darle ya el paquete final y ya al final pues toda la parte de marketing, movimiento, pero claro, si te lo haces tú solo, pues haces un poco Juan Palomo y te encargas un poco de todo. Porque claro, cuando te viene tu primer encargo así para Storytel, ¿no? Tu primera oportunidad pues para colaborar con ellos, ¿no? Y producir para ellos, has dicho de Script Supervisor, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este reto de pasar bueno, de tener imágenes a tu disposición a de repente no tenerlas? Porque bueno, no sé si te formaste algo más o lo hiciste todo, investigaste tú por tu cuenta, ¿cómo fue un poco este salto de trabajar siempre con imágenes a de repente, pues, sonido puro? Claro, claro, es que no había una formación en ese momento, es que era 2017 y creo que en ese momento solo había el gran apagón que lo habían hecho a Podium Podcast y poco más, diría. Sí que es verdad que en Estados Unidos había como ya, bueno, siempre eran un poco más avanzados en todo eso, ¿no? Entonces, lo que sí que hicimos fue, pues, prueba-error también. Íbamos sobre la marcha viendo qué funcionaba, qué no funcionaba y fue como, no sé, la sensación de que me sentía que estaba siendo muy autodidacta y que poco a poco juntas, bueno, con Idea Cantoya que me hacía el apoyo desde la editorial, desde la plataforma, pues me hacía todo este apoyo y acompañamiento y claro, juntas íbamos viendo que funcionaba y que no. Yo partía ya de la idea de apostar por el sonido, como era una historia sonora, pues intentar que el recurso sonoro fuese el protagonista y en este caso era una chica que se grababa audios y claro, entonces teníamos ya el recurso de que ella, y era un recurso muy oral, ella se hablaba a sí misma, se hacía como un recopilatorio de ciertos momentos importantes de lo que iba investigando, porque era una trama de investigación y espionaje y cosas que, bueno, que terminaba viendo de que había un complot ahí detrás, de que había gente que a lo mejor te estaba robando los recuerdos. Pero bueno, era toda la trama esta de estar investigando qué estaba pasando en su vida, por qué tenía recuerdos o pequeños flashes en su cabeza y cómo es, y que ella no recordaba nada de eso, porque había habido un borrado de memoria que ella no recordaba. Bueno, estoy haciendo un poco de spoilers, así que espero que lo empecéis a escuchar y que os sorprenda, ¿vale? Pero claro, también es verdad que fue la primera historia que hice, ya la segunda temporada, que como la primera fue bien, ahí sí que les pedí de hacerlo mucho más inmersivo, con muchos más protagonistas, con muchas más acciones, mucho más trepidante a nivel ambientación sonora. Entonces aquí, claro, lo que te decía, al principio probamos simplemente con una sola voz,
y todos los efectillos que sí que se pudieron incluir para darle un poco de verosimilitud y credibilidad a lo que estaba ocurriendo, siempre apostando por el tema del audio, de que fuera como la línea vertebradora de todo, ¿no? Y después ya la segunda temporada fue un poco más una situación que, aunque se seguían grabando para mantener la coherencia, pues había más protagonistas, había más situaciones, era todo un poco más trepidante porque había incluso persecuciones en coche, o sea, cosas como un poco más chulas, ¿no? A nivel sonoro, que te permitían pues recrear esos ambientes y poderlos ver en tu cabeza, aunque realmente no estuvieras viéndolos, porque sí que es verdad que consumir ese tipo de ficciones, hay gente que lo hace lavando platos, hay gente que lo hace paseando por la calle. Dicen que es bonito hacerlo con una copita de café, o sea, perdón, con una copita de vino en el sofá de tu casa, pero claro, ¿dónde miras, no? Pero acostumbrados a tener una pantalla delante, yo lo he probado y así no puedo, me cuesta muchísimo. Te quedas empanada, ¿no? A veces ahí. Sí, porque me Te quedo mirando pierdes. la pantalla y digo, pero si no pasa nada, porque todo es aquí, ¿no? Es un poco como los libros que te permiten que cada oyente, en este caso, pues se cree su película en la cabeza. Sí, bueno, cuando pienso en mí, a mí me gusta sobre todo cuando estoy conduciendo, que suelen ser esos impases de que, bueno, pues no tengo nada que hacer, pues aprovecho y lo escucho. Y también porque últimamente escuchaba como muchos podcasts más de, vamos a llamarlo, no sé, con consejos o podcasts de aprendizaje. Pero entonces me doy cuenta de que, no sé, de que tengo ganas de anotar las cosas que aprendes, ¿no? Y dices, oye, si quiero escuchar podcast o audio, pues es para relajarme, no para seguir enganchado, ¿no? Entonces digo, pues las ficciones como que me funcionan muy bien porque me ayudan a evadirme, pues cuando estoy conduciendo o cuando estoy paseando, ¿no? A mí al menos es lo que me va bien. No, eso sí que está bien. Y incluso hay gente que va al gimnasio y se los pone. Digo, está bien. Pero claro, hay ese punto de que te exige un poco más que los conversacionales, ¿no? Porque aunque se salten un paso de... Ahora me he despistado porque pasa con la radio. De hecho, mi madre me decía que le costaba escuchar mis audioseries porque ella nació con la radio y la ponía todas las mañanas en casa y hemos mamado mucha radio en casa, ¿no? Pero claro, la radio la puedes desconectarte porque se te va la cabeza y luego conectas de nuevo y más o menos puedes seguir el hilo, aunque te hayas perdido algo. Pero claro, con las ficciones sonoras y las audioseries es complicado porque si te pierdes algo, pues tirar para atrás, no como un libro que es más fácil, cuesta un poco más, aunque hay eso de 15 segundos para atrás, ¿no? Un poco como en Netflix, pero aún así es más complicado, con lo que hay un reto por parte de los creadores, pero también hay una exigencia y se demanda mucho también por parte de la audiencia. Así que también entendemos que poco a poco la gente va entrando, pero también teniendo en cuenta de que será un proceso lento. Y oye, a la hora de plantear temas para la historia o los personajes, las empresas suelen encargarte ya, queremos una historia de cierta temática o donde ocurran ciertas cosas, o tú tienes como bastante libertad creativa. ¿Cómo funciona esto? Pues depende bastante de la plataforma y, bueno, también de la productora, pero yo casi que trabajo más directamente con las plataformas. Entonces, yo original, a ver, idealmente yo lo que hago es propongo mis ideas y después ellos me dicen si les gusta, si no, y entonces sí que empezamos a tener un diálogo para poder pulir ciertas cosas o para que ellos también me den su feedback y integrar algunos aspectos que ellos consideran, incluso también con Ladrones de Memoria. Claro, yo para mí era una historia cerrada porque pues yo venía de cine y para mí era crear una historia y cerrarla, ¿no? Y me dijeron, no, déjala abierta porque nunca se sabe, que a lo mejor habrá más temporadas, ¿no? Y efectivamente pues hubo otra temporada. Pero sí que es verdad que hay otras productoras y plataformas que ellos ya tienen una idea, de la forma que sea, ¿eh? Pero por ejemplo con Podimo, las 3 historias que creé con ellos, que eran más podcast de ficción, porque no estaban tan, aunque había cierta interpretación, pero era una sola voz, muy poquitos efectos de sonido y era como más de consumo rápido, porque eran cortitos de 20 minutos cada capítulo, así como mucho, ¿eh? Algunos 18. Y ahí sí que me decían, pues me daban la premisa inicial de una chica que se enamora de un vecino en el confinamiento, ¿sabes? Entonces de ahí salió La vecina indiscreta, que es una historia pues que tiene un poco de humor, pero a partir de ahí sí que me dieron libertad a la hora de crear y trazar la trama, pero sí que partíamos de una idea que ellos ya creían que funcionaba o que funcionaría,
y apostaban por esta idea y bueno, y empezamos también a trabajarla juntos. Pero sí, depende mucho de lo que ellos estén buscando. También puede ser que te aconsejen, pues mira, ahora mismo los thrillers, estamos ya saturados de thrillers, si tienes algo más romántico, pues adelante. Si tienes algo más histórico, ¿no? También un poco según lo que vean que les funciona en la plataforma. Y si tuvieras que decir a ti qué es lo que te gusta más escribir o qué tipo de ficciones te gustaría hacer, ¿qué temas serían? Bueno, es que a mí me apasionan los thrillers psicológicos ya desde hace tiempo, porque ya creo que como espectadora y oyente, porque me gusta que me metan ideas en la cabeza y no saber nunca qué está pasando realmente, que en cada capítulo piense que el asesino es alguien o que realmente lo que me han contado me han estado como manipulando y que nunca sepas hasta el final qué está pasando, eso me flipa. Entonces yo pues también empecé a escribir ese tipo de ficciones y de hecho me gusta mucho generar esa intriga, se me da bien, me dicen, que se me da bien ir plantando cosillas poco a poco y que me sale casi de forma orgánica, o sea, intuitiva, ¿no? Que aunque sepa que tengo que plantar los puntos tal, no lo hago como muy matemático. En el capítulo tal tengo que plantar esta idea para que luego, cuando en el capítulo siguiente pase eso, pues ya lo habré plantado antes. Eso sí que se puede hacer un poco a nivel de revisión, ¿eh? Pero que muchas veces ya, desde que empiezo a trazar la historia, ya voy viendo cómo va evolucionando y en el sentido de que quiero liar a la audiencia y a veces me dicen, bueno, eres muy mala porque nos has hecho comernos la cabeza hasta el final y no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Pero sí, eso me gusta. Y temas también, pues, mucho de o violencia de género o algún tipo de temas como mucho más sensibles o de denuncia social. También de alguna forma, por ejemplo, el de ciencia ficción que era sobre una ciudad ultraecologista, ¿no? Que querían tomar medidas contra los que contaminan, ¿no? Que se llama Operación Reset, que está en Storytel. Pues claro, ahí también había una denuncia de que tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Como siempre hay como un pequeño mensaje detrás de cada historia. Pero bueno, que trato todos los temas, pero creo que todos los trato como de una forma parecida, de lo de la intriga, el suspense, todo eso sí que me gusta y lo disfruto. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que el arte tiene que menear un poco las conciencias, ¿no? Y hacerte pensar. Y supongo que tú intentas también, de alguna manera, que sea como de forma sutil, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces, aunque estés de acuerdo con los mensajes, ¿no? Sociales que puedan tener, pero a veces cuando te encuentras obras que los hacen como súper evidentes, que parece que te esté machacando todo el rato, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno, dices, ostras, o sea, me gusta que me lo presenten de alguna manera como más sutil, ¿no? Más velada de alguna manera, ¿no? Claro, es que aquí lo bueno es tener como el contrapunto, ¿no? Siempre hay como el malo de la peli, o sea, el antagonista de la protagonista. Es que acostumbro a trabajar con protagonistas mujeres, no sé por qué me sale así, pero sí que es verdad que ahora tengo un par de dosieres moviéndose y quiero hacer el reto de hablar desde un hombre también, ¿eh? O sea, un protagonista masculino, pero que el antagonista es esa persona que me ayuda también a crear el contrapunto de que no todo lo que te diga la protagonista tiene que ser así, sino que también hay otros puntos de vista sobre ese mismo tema y casi que también puedes empatizar con ellos. Casi que yo con Cyrus, ¿no? Entendía en muchas partes el malo de Operación Reset. Yo entendía en parte su forma de expresar, o sea, sus argumentos. Había argumentos muy reales y muy creíbles, ¿no? De que la gente se está cargando el planeta y que son unos parásitos, llegó a decir, ¿no? En momentos. Entonces, es verdad, lo que pasa es que ahí entonces ya se le va la locura y es como un poco llevarlo al extremo de, vale, ok, está mal lo que hacen, pero lo que tú vas a hacer es mucho peor, ¿no? Entonces, jugar un poco también con eso, de que no todos los personajes tienen la verdad absoluta. Y eso es bueno también, por crear esas controversias, que los personajes no sean redondos, o sea, que sean redondos, pero que también tengan sus aristas, sus contradicciones, porque también los hace más humanos, que al final nosotros también tenemos nuestras dudas, ¿no? Que hay veces que, sí, yo sé que tengo que cuidar al planeta, que lo de comer carne es fatal, ¿no? Por lo que estamos haciendo,
pero aún así todavía no hago el paso de hacerme vegana del todo, ¿no? Que es algo que me gustaría, pero es como esas contradicciones que todos tenemos de alguna forma y me gusta también que mis personajes tengan también esos puntos que los hacen más humanos, creo. Hostia, esto que has dicho es muy interesante porque crees que a ti como autora te ayuda a entender el mundo un poco mejor, porque es lo que dices, ¿no? Que a la hora de escribir personajes, pues tienes que ¿no? Indagar en los argumentos que hay, pues a favor de unas posturas o de otras. Y supongo que, claro, si quieres crear un personaje pues que esté bien construido, pues no puedes simplemente pues, poner lo superficial que se ve, ¿no? Sino que has de intentar comprender las razones, pero las poderosas de verdad, ¿no? Las que están bien argumentadas de posiciones que a priori a ti no resuenan contigo, ¿no? O sea que no sé si te ayuda también a crecer a ti como persona. Sí, bueno, sí que me ayuda porque me hace ver todos los puntos de vista de un mismo tema, pero sí que es verdad que hay algo que siempre me contaron de pequeña, que yo era como la abogada del diablo, creo que se llama así, ¿no? Que Llevar la siempre, contraria, ¿no? que siempre tenía un argumento en contra de lo que la gente decía, pero es que me sale solo, o sea, dicen es que lo haces para llevar la contraria, pero es que me salía, o sea, digo, ok, tenéis razón todos, pero también hay esta postura, ¿no? Creo que un poco ya me viene de por sí, o es que tengo múltiples personalidades en mi cabeza, que también puede ser. Pero sí que me ayuda, investigo mucho, he aprendido muchas cosas con este, por ejemplo, de ciencia ficción, pero que incluso con otros, ¿no? De ponerme también en la piel de mujeres que han sido agredidas de alguna forma, ¿no? Y darme cuenta de todo el calvario por lo que la gente está pasando. Y sí, no sé, no es para tirarme flores tampoco, pero sí que es un trabajo complicado. Incluso ahora me van a publicar una novela en catalán y es una historia pues que trata también sobre problemas de la, ¿cómo lo diría? Como de los problemas que sufren los adolescentes en su época adolescente, pero ya problemas mentales, ¿no? De que pueden desarrollarse e ir un poco más allá. Y claro, cuando lo estoy escribiendo, ahora que la estoy revisando, pues veo que es como muy negro todo y empatizo tanto con lo que estoy escribiendo que hay días que digo, ay, es que la vida no sirve para nada, que yo también, ¿sabes? Me tiro por el balcón y que se termine, ¿no? Todo, pero sí que es verdad que soy una persona muy empática y me pongo de pies y me centro mucho con lo que ellos piensan y casi que a veces digo, no sé quién soy, ¿no? Durante un tiempo soy Zoe, soy Hannah, soy, bueno, mis protagonistas Amanda y es complicado, porque digo, a ver si al final voy a perder mi personalidad y cómo pienso realmente, ¿no? Ostras, no lo sé, pero creo que, bueno, o sea, ya dirás cuando sale el libro y el título, ¿no? Pero creo que está bien lo que tú dices de mostrar un poco esta parte oscura, ¿no? Del ser humano, porque últimamente y desde la explosión de las redes sociales, pues parece que todos tenemos vidas maravillosas, que todos estamos sonriendo todo el día, que nadie tiene problemas, que todo el mundo tiene éxito, ¿no? ¿Verdad? Es tan falso todo, me da mucha rabia Todos en nuestro porque interior es que tenemos momentos eso de bajones, de tristeza, pues eso, de estar mal y que no los enseñamos y no los compartimos, ¿no? Entonces, a veces es que ni siquiera lo hablamos con nuestros amigos y recurrimos a la literatura o a la ficción, ¿no? Pues para eso, para encontrar un poco de empatía, ¿no? O de conexión, ¿no? Como en este libro que dices tú, que de los problemas de los adolescentes, ¿no? Y quizá, pues si lo compartiéramos más, pues nos ayudaría a todos un poquito. sí, pero cuesta, ¿no? Mostrarte frágil y vulnerable en las redes cuando todo el mundo parece que todo le va tan bien, que de hecho cuando dices que todo te va tan bien es que a lo mejor no te va tan bien. Mm. Que hay muchas veces que mucha gente me dice, ah, te va fantástico, ¿no? Y digo, sí, pero mi nómina, por ejemplo, si vieses mi cuenta corriente, pues no es para tirar flores, ¿sabes? Sí, me lo curro, me pasan cosas y las muestro, ¿no? Pero es al final todo un escaparate. O sea, no deja de ser eso, un escaparate en el que todos vamos a mostrar nuestra mejor cara. Pero tenía una amiga que me dijo una vez, tía, hay momentos que eres como muy hater, tendrías que aprovecharlo y usar eso como marca personal. Y digo, pero es que creo que esto no vendería. O sea, no sé si la gente me daría curro siendo yo en plan súper hater, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay días que es en plan, oh, qué mal todo y qué mal esto y qué mal lo otro, ¿no? Porque sí que es verdad que no es justo de que tengamos que estar siempre bien, porque es que no podemos estar siempre bien. Y esto que has dicho de que a ti te gustaría quizá o aprovechar esta parte más hater, sí que tienes,
no sé cómo funciona esta industria por dentro, o en otras, porque yo sí que tengo la sensación de que en otros sectores sí que pasa esto, ¿no? De que tú te mostrarías de una determinada manera, pero como que tienes que seguir los cánones que quiere esa industria o ese mainstream, ¿no? Entrevisté también a una ilustradora y ella sí que decía, por ejemplo, ella lo notaba mucho, que lo que a ella le apetecía más ilustrar, pues no eran los cánones que se buscan en la industria de la ilustración y se tiene que adaptar un montón, ¿no? Y esto también supongo que pasa con la marca personal o con tu comunicación en público, que hay ciertas cosas que no puedes decir o sí puedes decir, pues por eso, ¿no? Porque, a ver, lo que has dicho tú, no sé si entonces me van a contratar o no me van a contratar, ¿no? Es que bueno, es que es una línea muy fina entre convertirte en influencer, pero puede ser que muevas a mucha gente, pero entonces a las marcas o productoras o plataformas les interesaría alguien muy controvertido, ¿sabes? Y estoy todavía que te soy sincera y que no sé qué marca personal tengo. Simplemente sé que hago esto, lo muestro al mundo, pero estoy todavía perfilando un poco qué mensajes debería transmitir o qué mensajes quiero que se asocien a la marca Emma Musoy, ¿no? Y en eso estamos trabajando en ello. Bueno, si te da en algún momento por rajar de algo, yo aquí no tengo ningún problema, ¿eh? Más que bienvenido. Pues sí, 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 sería un puntazo. A lo mejor mucha gente se sorprendería. Porque todos dicen, es que eres súper tímida y tal, no te atreves a hacerlo. Y seguramente es verdad, que hay parte de timidez o de qué pensarán los demás, ¿no? Porque también soy de un pueblecillo, aunque ahora me he ido, ¿no? Y he estado viviendo en Barcelona mucho tiempo, bueno, y en Los Ángeles y tal. Pero sí que es verdad que eso de alguna forma me lo he llevado del pueblo, el qué pensarán, ¿no? Siempre Ah, claro, si mis en un pueblo más abuelos, pequeño todo el mundo te conoce. claro, mis abuelos eran en plan, Inma, no hagas esto, no puedes ir así por la calle, ¿qué pensarán, no? ¿Qué pensarán? A mí no me dan de comer estas personas, ¿no? Y que van a pensar durante 5 minutos y después se olvidan. Pero esto te va haciendo mella, ¿no? En la cabeza, y más cuando eres una cría o un poco más adolescente, que todo eso pues sí que te va marcando de alguna forma. Y yo estoy como también cortando muchos de esos estigmas o ideas preconcebidas que tenía y poco a poco intento pues también ser un poco más consecuente con lo que pienso y cómo soy, ¿no? Pero cuesta porque hay mucha carga en esa mochila familiar y que es normal, ¿eh? Que nadie te enseña a ser padre, madre, abuela, nadie te enseña y tampoco te enseñan a ser hijo, ¿eh? Así que tienen que perdonarnos que hemos hecho lo que hemos podido. No había cursos en doméstica de esto. Tampoco, no, no. Mira, es un tema, ¿eh? Sí, Ya lo sí, propondremos. Si te animas, lo hacemos conjuntamente. hay negocio. Sí, sí. Bueno, que para mí esto, o sea, es una de las cosas también como más difíciles, ¿no? Esta dualidad entre el individuo y el grupo, porque sí que es verdad que estamos hechos un poco para encajar, ¿no? O sea, lo que quiere el ser humano es ser aceptado en el grupo y por lo tanto para ser aceptado a veces hay que plegarse a las costumbres, ¿no? O los hábitos que no te gustan, pero claro, pues prefieres que no te critiquen, que todo el mundo esté bien, ¿no? Y que te acepten, ¿no? Y por otro lado están tus valores de, ostras, estas maneras de ser es que no encajan para nada conmigo y que me hacen infeliz, ¿no? Y esta tensión constante es en grupos pequeños o en amigos, en familia o en ya culturalmente, ¿no? En sociedades. A veces cuesta, ¿no? O en Sí, personas outsiders total que dicen, mira, yo paso de todo y que me llamen lo que quieran. sí, pero hay un punto también de que eres así, ¿no? Porque hay gente que es, bueno, que ellos confían mucho en ellos y que muchas veces los admiro, ¿eh? Y me gustaría más parecerme a ese tipo de personas de que yo voy a la mía y si te gusta bien y si no, pues no hace falta querer agradar a todo el mundo, ¿no? Es que de hecho es imposible. Pero sí que es verdad que hay ese punto de querer caer bien, ¿no? De querer estar un poco en lo que la gente espera de ti. Y eso es tan perverso, ¿no? Porque, ¿qué más da lo que otros esperen de mí? ¿Qué espero yo de mí, no? Entonces, sí que es verdad que hay momentos que te hacen ser un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo en plan... Ya he visto que eres filósofo, que has estudiado filosofía y todos estos temas me molan mogollón. Yo no Un estudié intento. filosofía, pero sí que todo eso me apasiona mogollón. De hecho, con una colega siempre hablábamos de temas y dice, se nos va bastante la pinza, ¿eh? Porque creo que la gente que piensa menos es más feliz, ¿sabes? Ese es un meme, me parece que, no sé si salió en Los Simpson que hay. No, me parece que es una curva que muestra a Lisa Simpson, que es una correlación inversa
de inteligencia y felicidad o algo así, o conocimiento y felicidad, en plan, cuanto menos sepas, cuanto menos te cuestiones, oye. ¿Verdad? Es que, bueno, tú vives por aquí un poco en Matrix, ¿no? Y te vas dejando llevar por lo que la gente no espera, pero sí como que tu vida ya está un poco como preconcebida, ¿no? Como que yo no creo en el destino y todo eso, ¿eh? Pero como que ya se espera que tú pues busques un trabajo fijo, a poder ser, ¿no? Porque es lo que todos los padres quieren para sus hijos, al menos los de nuestra generación, nuestros padres, un trabajo fijo, que te cases a cierta edad, que empieces a tener hijos. Y claro, cuando tú te sales un poco de ese sistema, empiezan todos a tener mucho miedo a ver qué vamos a hacer con esta niña que no la encauzamos, ¿no? Sí, sí. Pues mira, si quieres, lo reencauzamos con una frase que has dicho, no hace falta gustarle a todo el mundo. Y eso es una frase, pues, que se puede decir en el contexto personal, pero también es una frase que se dice mucho en marketing, ¿no? Cuando te planteas tu marca personal, oye, no intentes gustarle a todos, ¿no? Y tú vienes del mundo de la publicidad. Entonces te quería preguntar si tu background de publicidad te ha servido a la hora de creadora, porque yo algunas veces que he entrevistado aquí también pues a escritoras, ¿no? A ilustradoras o a personas que son más del mundo del arte, ¿no? O de la narrativa, como que se lleva muy mal con la publicidad y el marketing, ¿no? Y no sé si tú, al hacer el camino inverso, pues te ha ayudado o has podido aprovechar ese bagaje o al menos verlo desde otro punto de vista. Es una pregunta, la verdad es que es muy interesante y creo que nunca me la había hecho, ¿eh? Hasta ahora. La cosa es que, claro, yo era creativa publicitaria, o sea, todo lo que sí que es verdad que aprendí la importancia de los eslogans, ¿no? De mensajes directos que apelen al espectador, que lleguen y que transmitan, bueno, llegar a través de las emociones, ¿no? Supongo que todo eso sí que lo mamé en esa época y todo eso me ha acompañado de alguna forma a la hora de crear mis historias, que son historias que también pretenden, pues apelan mucho a las emociones, quieren despertar ese tipo de sensaciones, ¿no? A mi audiencia y concienciar de alguna forma, aunque no sea, tampoco, no quiero hacerme ahora la importante, ¿no? Pero sí que transmitir un mensaje, como hacen las marcas, ¿no? De que detrás de una campaña publicitaria hay un mensaje final que queremos que te quedes con eso, ¿no? Y sí que mis historias hacen eso. También es verdad que haber aprendido a escribir de esta forma puede ser que me ayude también a crear pues esos cliffhangers, ¿no? Finales, como buscar la parte más creativa a la hora de desarrollar y escribir una historia. No quedarme solo con una historia plana, sino intentar darle una vuelta, ¿no? Porque en publicidad siempre era, no, bueno, dale una vuelta, nunca la primera idea era la buena, ¿no? Esa que se dice, la primera idea nunca es la buena, vale, ok, pero es que a lo mejor la quinta tampoco lo era, ¿sabes? Bueno, bueno, es que llegaba momentos que era tan complicado porque no sabías ni qué buscaba el cliente, pero en eso sí que aprendí, o sea, lo que sería a la hora de escribir como era redactora creativa y todo eso sí que de alguna forma me ha enseñado sin yo ser consciente seguramente, a también enfocar mis historias desde este punto de, de intentar conectar más con la audiencia, de generar un poco más de intriga, de esos giros, ¿no? De que tiene la publicidad, juegos creativos, todo eso sí que me ha ayudado. Lo que no me ha ayudado tanto y me sale fatal, porque debería haber aprendido de eso, a hacerme mi propia publicidad. O sea, hacer el marketing mío para que la gente me conozca, a hablar más de mí, a crear campañas incluso en las redes, ¿no? De que hay gente que se crea sus calendarios y los martes cuelgo esto, los miércoles cuelgo esto, los tal, hago un directo una vez a la semana. Esas cosas, no sé por qué, pues no he terminado de aplicar todo lo que aprendí en esa época a mi marca personal. Supongo que es una asignatura pendiente, ¿eh? Y que va a ir llegando, pero sí que es verdad que tengo los conocimientos, pero nunca los he aplicado a mi marketing, o sea, al marketing de Emma Mosul, ¿no? Como marca, y no sé, es algo que me da rabia en realidad, ¿eh? O sea, lo digo así, ¿eh? Me da rabia, pero bueno, mira, a lo mejor esta conversación me ayuda a planteármelo y decir, bueno, Emma, empieza ya, ¿no?
Ojalá no, pero yo creo que empatizo también contigo y con un montón de personas con las que hablo también que cuesta mucho hacer las cosas para uno mismo, ¿no? De un diseñador web, pues para los clientes, pues venga, ningún problema, pero a la hora de hacer su propia web cuesta. O alguien que escribe webs para otros o que hace anuncios para otros, perfecto, que es el buyer persona, que es el mensaje, todo estructurado. Y luego, cuando lo has de hacer para ti, en plan, y se quedan en blanco. Sí. Pero si esto para otra gente lo hago, vamos, ¿sabes? Me sale como churros. Y ahora, pero cuando lo voy a hacer para mí, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Sabes? Claro, es que no hay un briefing, ¿sabes? A mí que me hagan un briefing y a partir de ese briefing yo ya empiezo a trabajar. No, sí que es verdad que cuesta, ¿no? Lo que dicen, en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Pues es un poco, yo no tenía web hasta hace, no sé si 2 años. O sea, yo pues me salían curros, pero también por el boca a oreja, ¿no? Y ha sido ya centrarme, hacer la web, aunque ahora también quiero rehacerla, centrarla más a nivel de autora, ¿no? Porque en ese momento también integraba la parte más de publicidad, que sigo haciendo algunas cosas, pero cada vez que quiero como conducir mi trayectoria a guionista y escritora y hacer una web más como la hacen los escritores, ¿no? No sé, son ideas que tengo en la cabeza, pero que todavía que están ahí, esperando en cola a que nadie me quiera, no sé, a tener un tiempo en el que no trabaje para hacerlo, pero es que nunca pasa. O sea, todo lo de los demás pasa por delante de lo mío. ¿A ti no te da nunca por querer locutar tus propias guiones? ¿O siempre tienes muy claro que tú vas a ser siempre guionista y que vas a trabajar pues con actores o con otras personas que lo locuten? Es que, bueno, no sé si la gente ya oirá mi voz, así con un acento muy catalán, un poco raro. Que va, yo no te noto nada rara. La verdad es que siempre he tenido un poco de complejo a la hora de expresarme. Y de hecho, hace poco me apunté a clases de teatro, ¿Sí? porque sí que es verdad que desde que empezamos con Mentirosas, con ese podcast en el que destripábamos ficciones sonoras con Jun Curiel, pues ahí sí que vi que era chulo poder expresarme y poder sentirme cómoda frente a un micro o en una audiencia, porque también me han invitado a eventos a dar algunas charlas o en mesas de estas de debate, ¿no? Y siempre me siento como que no es mi zona de confort, que a veces, y que la estoy empleando constantemente, ¿eh? Que lo que hacía hace años y lo que hago ahora no tiene nada que ver a nivel de ser mucho más extrovertida, de mostrarme mucho más, de decir que sí a todo, ¿no? Porque realmente creo que probándolo es cuando se aprende. Entonces, con esas clases de teatro espero que también aprenda un poco a lo que sería interpretar, porque no es solo leer, ¿no? Locutar la serie, sino que hay un punto de interpretación y a ver hasta qué punto sería capaz de hacerlo como ya un reto personal y a ver si nunca me atrevo más adelante, pero sí que es algo bueno, que tengo en la cabeza, pero que todavía que creo que no es el momento, pero sí que a raíz de ver cómo lo hacen o de dirigir, porque en Mai no Sabreu esta ficción que me dieron una beca de la Generalitat para crear una ficción en catalán y, y claro, yo estuve ahí en el estudio, les dirigía y tal, y era como, fue muy chula la experiencia. Pero claro, entonces yo me ponía en su lugar y digo, yo no sería capaz de hacerlo así, que ellos son profesionales que se dedican a eso, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, con un poco de formación y aprender, bueno, un poco más de dicción y, bueno, y sobre todo el miedo, ¿no? El pánico escénico este que me ha acompañado ya desde pequeñita, si es que en la universidad, la primera exposición pública que hice me quedé en blanco y me Ostras. senté ahí y digo, nada. Y me lo había estudiado, ¿eh? Me lo sabía de memoria casi, que lo podía haber dictado directamente, pero no me salía. Y mira, ahora estoy hablando, a ver, no hay mucho público, pero se nos van a escuchar, espero. Así que cada vez me da menos pereza o menos vergüenza todo esto. Y nunca se sabe, ya os informaré si me animo a hacer algo. Yo, ahora que lo dices, en la universidad yo también lo pasaba bastante mal, ¿eh? Siempre que he tenido que hacer así cosas en público. Ahora la última vez que lo hice ya no, pero en la uni sí que... A mí
me acababa saliendo bien, pero no tanto porque yo fuera bueno, sino porque los demás es verdad que lo hacían muy mal. Pero yo me tomaba antes, que mis padres tenían tranquimacina en casa, yo me tomaba tranquimacina antes de las exposiciones en público y me ponía el dedo aquí en el cuello, aquí para notarme el pulso y tal antes de salir. Ostras, Y bueno, me ponía claro, súper, súper nervioso. cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Yo llego a un momento que tomaba sumiales, ¿los conoces? No, eso Se, no. se ve que son unas pastillas que son para músicos, sobre Sí. todo, porque, bueno, para que no te tiemblen las manos cuando estás tocando el piano, pues lo que hace el sumial es que te relaja, o sea, los efectos que provoca la ansiedad no se hacen externos. Tienes ansiedad por dentro, pero ni te nubla la mente y tampoco lo muestras o sea, los demás no ven esa ansiedad y como que te sientes un poco más cómodo. Pero bueno, que al final uno tiene también que intentar hacerlo por sus propios medios, ¿no? Que simplemente son pequeñas ayudas para que si no me hubiese quedado ahí un día tiesa en medio de la presentación y cada vez fui mejorando, ¿no? Pero sí, bueno, es que se nace con eso o no se nace, ¿no? Porque hay gente que lo tiene, no sé, el don de la oratoria, no sé si nacieron así o les viene ya con los genes, pero en mi familia todos siempre han sido muy tímidos, así que yo pues salía siempre con una... Bueno, tenía que empezar desde más lejos, ¿no? Que hay gente que ya tenía un 6 y que ha mejorado, pero es que yo he empezado con el -3, ¿sabes? Y donde estoy ahora pues ya es como un reto, un logro, perdón. Yo tengo la esperanza de que sí que se puede mejorar y trabajar bastante, porque al menos ves que en Estados Unidos tienen esta cultura y se montan ahí unos debates en los coles de niños de 10 y 11 años que te montan un speech ahí de presidente de la ONU. Y dices, ¿de dónde han salido? Es que es muy fuerte, es que ahí lo tienen ya bueno, está en la educación, desde el principio te enseñan a hablar en público y a mí había hecho en la primaria, o sea, una sola exposición oral y lo pasé mal, ¿eh? Sobre el ébola, o sea, Ostras, sí que te acuerdas, ¿eh? Por ser de sí, sí, primaria te sí, marcó mucho. sí, me marcó muchísimo. O sea, tenía que exponer la enfermedad ahí delante de mi clase y lo pasé muy mal porque aparte estudié muchísimo, casi lo podría ahora decírtelo, ¿eh? Cómo fue, han pasado muchos años. Pero sí que es verdad que hasta la universidad no tuve que hacerlo casi en cada asignatura, ¿no? Y en Estados Unidos ya desde pequeñitos te enseñan eso y sí que eso creo que es, no sé si ya empiezan a hacerlo más aquí, ¿eh? Pero es algo que es súper necesario. Volviendo al tema de las ficciones, pero bueno, me gusta que vayamos saltando así de temas que al final oye, es así como funcionan las conversaciones, ¿no? Claro. Em, cuando estuve escuchando el podcast que tenías en Storytel, el de Operación Reset, sí que me di cuenta de que estaba como narrado en primera persona, ¿no? Y de hecho, hasta que no me puse a escuchar el tuyo, no me había planteado de que el narrador también podía cambiar como en un libro, ¿no? Que en los libros pues hay el omnisciente, el primera persona, segunda persona, narrador, cámara. Y claro, digo, ¿qué criterio? No sé si depende más de cómo te lo planteen en la producción o de los recursos que haya, o lo planteas tú al 100%. O sea, ¿de qué depende que tú elijas un narrador en primera persona que te cuenta lo que está pensando, a que haya un narrador cámara en que tú en ningún momento accedes, digamos, a la mente de los personajes, ¿no? Y toda esa acción? ¿De qué depende un poquito eso? Pues justamente en el de Operación Reset fue, a ver, no me dijeron que tenía que ser en primera persona. A mí me gusta escribir en primera persona porque me pongo más en la piel del protagonista, ¿no? Y puedo también entrar en ese mundo interior. Pero sí que es verdad que como ellos venían, Storytel venía del mundo de los libros, de los audiolibros, entonces me pidieron hacer un formato un poco más novelado en ese caso. Sí que es verdad que veníamos antes de Ladrones de Memoria, que era un poco más oral porque era una chica grabándose audios y aprovechaba ese recurso un poco más oral, pero sí que en el otro era un poquito más novelado, que se veía que no, el lenguaje que usaban no era tan oral, aunque sí que es verdad que había después los puntos más de diálogos y entonces ahí sí que se podía profundizar más en la interpretación de los protagonistas y personajes. Pero sí que en ese caso vino un poco impuesto a nivel de diríamos briefing inicial o propuesta o consejo, ¿no? Recomendación. Lo que ahora estoy viendo y me está interesando muchísimo es pasar ya
al narrador cámara que le llamas, ¿no? Que sería narrador grabadora, ¿no? Sí. Porque pondría, la serie esta, pues puse una grabadora en medio de una conversación policial, ¿no? Que están como investigando un crimen, no se sabe muy bien qué ha pasado, está en medio de la mesa. Entonces, como que nosotros, los oyentes, nos convertimos en esa grabadora, estamos ahí presentes en medio de esa sala y somos testigos de esa conversación entre una policía y una, en principio, sospechosa, que luego la historia también va dando sus giros constantes y nunca sabemos quién es quién, ¿no? Pero sí que es verdad que entonces salimos de la mente del personaje y nos situamos ahí presentes y somos más observadores silenciosos de esa audioserie, de esa ficción sonora. Me apasiona mucho más hacerlo por aquí y creo que también nos acerca más al mundo audiovisual, de poder crear esos ambientes y poder salirnos de la mente del protagonista y que toda la historia se entienda a través de las ambientaciones, de las acciones que están pasando en ese momento, ¿no? De si estás andando o ir unos pasos, si se abre una puerta, no hace falta decir se abre una puerta, sino que la misma puerta, la acción, se entiende ya simplemente por sonido o situar a personas en ambientes que ya sean reconocibles y que no hace falta describirlos, como en un aeropuerto, ¿no? Solo con los mensajes de megafonía ya se entiende que estás en un aeropuerto o en un tren, ¿no? En un coche mismo, que también con la conducción o situaciones así, que situar el personaje en un entorno sonoro te ayuda a crear esa parte más audiovisual, aunque solo sea sonora, para ayudar a la audiencia a que se imagine todo eso en su cabeza. Y sí, cada vez todo lo que estoy creando a partir de ahora es más en esta línea. Creo que, bueno, aparte ya lo he dicho, me motiva más, pero también creo que es un reto mucho más interesante de conseguir que se entienda todo lo que está pasando solo y únicamente con sonidos. Y también te ayuda a convertir las ficciones mucho más inmersivas. Ujú. Es que para mí aquí la palabra esta que has dicho, inmersiva, es la clave, porque las ficciones sonoras así con esta etiqueta, que no sé si será el nombre con el que se acabe estandarizando en la industria, ¿no? Porque va cambiando cada año, ¿no? Eso es verdad. Pero yo me acuerdo que había intentado escuchar audiolibros, los clásicos, y el narrador pues era bueno y tal. Me acuerdo de una novela de Stephen King, del Misterio de Salem Slot, Uh-huh. y es que me quedaba dormido, porque claro, es literalmente leer el texto, ¿no? Y yo ya había leído también 1984 hace muchos años. Uh-huh. Intenté, en Storytel también tienen el audiolibro normal, que dura 12 horas, y es que no podía, ¿sabes? Y luego descubrí que tenían 1984, pero de Storytel Originals, ficción sonora, que en vez de Sí, 12 duraba 4 horas. la han Y sacado hace claro, poco, ¿verdad? sí. Y claro, me cambió totalmente los esquemas también. Digo, wow, es que esto da un montón de gusto por lo que tú dices, la inmersión, está todo en tercera persona, los personajes, ¿no? Hay muchos actores de doblaje, hay un montón de sonidos con la acción. Y es que Claro, también es otro rollo. se nota que vienes del mundo más audiovisual, porque también es verdad que yo veo comentarios de gente en Storytel de, ay, es que hay demasiado ruido, Sí, hay demasiado interpretación y no sé qué, porque son más de libro puro, sí. ¿no? De audiolibro y ya está, porque sí que es verdad que muchos audiolibros casi ni interpretan, sí que hay algunos que ya se atreven poco a poco a empezar a interpretar los personajes, a darles un poco, aunque sea un solo locutor, que le dan un poco de intención, dependiendo del personaje, pues una voz más grave, una voz más aguda, o incluso si es un niño, intentar también fingir esa voz, ¿no? Pero claro, con las ficciones sonoras, que es lo que decías antes, no sé si se terminará llamando así, porque hay como una disputa de nombres y no sé cómo sería la palabra, no sé cómo terminará la palabra, pero de momento yo la En inglés llamo, está más estandarizado, por sí, porque curiosidad? son sí, ahí lo llaman los audiodramas. Audiodramas, Y vale. tiene sentido porque están dramatizados, o sea, son historias dramatizadas, pero aquí ha costado muchísimo y creo que la que se usa ahora más es ficción sonora y es la que también uso yo, pero que no creo ni que sea la que termine siendo, porque al final son series en audio
o ficciones en audio o audioficciones. No sé, es muy complejo, es muy complejo. Y ahora me perdí, no sé qué decía, pero en No, cualquier... estábamos con esto de la inmersión y que decías que en Storytel había gente que se quejaba Ah, sí. de que había demasiado ruido. Sí, pero claro, no, digo, es que no es tu, o sea, para gustos colores, en este Claro, caso, sí. no te escuches ese tipo de ficciones y búscate un libro, o sea, un audiolibro y disfrútalo. O sea, al final, no todo está para todo el mundo, ¿no? Lo que decíamos antes, no podemos gustar a todo el mundo, pues es así, es así. Bueno, todo va, o sea, bueno, es que me ha venido a la cabeza que cada vez hay más oferta de entretenimiento, ¿no? Pues hace unas décadas había solo un canal de televisión y un par de radio, y ahora ya entre los canales de televisión, las plataformas de streaming, las plataformas ahora de entretenimiento en audio, los videojuegos, las aplicaciones móvil, bueno, es que si no te entretienes es que no sabes ya Es dónde que eres hacerlo. muy aburrido, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que todo compite contra todo, ¿eh? O sea, al final ya no es Audible contra Storytel o ahora también Spotify que va a empezar a sacar también más contenido original, ¿no? Pero claro, es que al final ya no solo competimos contra esto, se compite contra la tele, se compite contra, bueno, los diarios o se compite contra cualquier cosa, con cualquier evento, ¿no? Incluso con los conciertos. Si estás en un concierto no vas a estar consumiendo ese tipo de contenido. Al final hay tanta oferta de ocio y de entretenimiento que hacerte un hueco es complicado y por eso también creo que está costando que las ficciones sonoras se conviertan en productos rentables. Y por eso está costando de que las plataformas apuesten más por ello pero bueno, es que creo que es un camino largo en el que tendremos que seguir picando piedra porque mira ahora Netflix y HBO y Amazon Prime, ¿no? Con sus series y sus creaciones originales la están petando, pero porque también han necesitado un tiempo en el que la gente dejara también de piratear, ¿no? Y decidiera pagar su cuota para ver ese contenido porque considera y le da valor al contenido. Y claro, mucha gente dice, oh, es que es de pago, tus podcasts son de pago, tal, no sé qué. Digo, ok, pero al final yo también tengo que vivir de esto, ¿no? Entonces estamos en esa línea fina entre hacerlo en abierto, hacer cosas en abierto para que te vean, para llamar la atención, pero también hacer cosas en cerrado para poder monetizar. Y claro, Sí, esto es un poco a veces el doble filo de los creadores de contenido, ¿no? Que claro, para poder cobrar también tienes que ofrecer cosas gratuitas, ¿no? O sea, funciona diferente a otros negocios que los panaderos no van regalando pan cada día, ¿no? Prueba 5 barras de pan y ya me comprarás la sexta o el pan de masa madre, ¿no? No, pero los creadores de contenido sí, ¿no? Tienen que dar un montón de contenido gratuito, pero al final convencer a la gente de que pase la barrera de pago. Y sí, mucha sí, gente se sí. pregunta, oye, pero si ya está lo gratis, pues ¿para qué pagar, no? Sí, sí. Pues es que hacen eso, o sea, yo me escucho tus contenidos gratis, los otros, bueno, ya algún día, ¿no? Pero es que, por ejemplo, lo que decías antes, tú no le dieras a un lampista, tú ven, lo haces gratis y ya yo te doy visibilidad, por tu trabajo. Y digo, vale, pero es que yo no vivo de la visibilidad, o sea, la visibilidad no me paga las facturas, ¿no? Es como... Y solo se atreven a hacer esto, ya no digo en ficción sonora y en el mundo del podcasting, ¿no? Sino en trabajos creativos, ¿no? Tienes un amigo que es diseñador gráfico, oh, me haces un logo gratis, no sé qué, a cambio de qué, ¿no? O sea, sí, que es que estará en todas partes tu logo y voy a hablar de ti y tal, ya, pero es que a mí el tiempo que, bueno, yo no, pero la persona que se dedique a hacer ese logo va a ser un tiempo que va a dedicar a eso y no a hacer otras cosas que sí que a lo mejor le darían dinero, ¿no? Pero sí que es complicado, ¿eh? Todo lo que es el arte. No sé, yo voy viendo en otros sectores que no sé si se vuelve dominante, ¿no? Pero que sí que hay un desplazamiento un poco de las empresas a creadores independientes, ¿no? Pues yo qué sé, de la prensa, pues a periodistas independientes con su canal de Twitch, con su comunidad en Discord, ¿no? Con gente que se dedica al audiovisual o gente que hace sus pequeñas producciones. Tú intuyes, como esto aún está como muy incipiente, pero intuyes que también habrá un poco un desplazamiento así de las empresas, pues las grandes Audible, Storytel, que un poco tienen el control de la oferta, a creadores independientes que digan, no, yo me lo monto con mi cuenta y me centro en gustar a mis seguidores y ya está. ¿Crees que pasará un poco? Yo creo que sí que pasará, más que nada porque producir en audio es más fácil que ahora, imagínate, crear una producción de Hollywood tú solo, ¿no? En plan, qué ambicioso, yo diría, ole, ¿no? Venga, vamos.
pero sí que es más ambicioso y lo que sería producir una ficción sonora de este tipo, pues con 2 personas te lo haces. De hecho, si tienes un buen diseñador sonoro y tú lo escribes, al final, bueno, y la publicidad decides hacértela tú y subirla a las plataformas y tal, yo creo que cada vez irá más por aquí y más con plataformas que están saliendo ahora en los que el creador tiene el derecho y la posibilidad de poner precio a sus creaciones, ¿no? Mumbler, que hasta ahora pues podías pagar una cuota, o sea, tus seguidores pagaban una cuota para escuchar tu contenido a medida que lo subías y ahora han cambiado, bueno, han añadido una opción en la que tú puedes subir todo tu contenido de golpe, una audioserie o un curso, ¿no? Sonoro, y la gente compra ese curso en concreto. Y bueno, será una forma, yo creo que como eso vamos a ir viendo de que el creador tiene el poder y el poder sobre su creación y también tiene el contacto con sus oyentes, porque si no todo pasa a través de la plataforma y pierdes el contacto directo con tu audiencia y no sabes realmente quién te está escuchando y no puedes dirigirte a ellos, no tienes sus emails, no tienes, a menos que te crees tu newsletter aparte, pero ya es crear otro paso en el que ellos tienen que suscribirse a tu newsletter para estar informado, ¿no? O seguirte en las redes, que tampoco al final tú no tienes tampoco el poder de la red, porque si algún día la red social cierra, te quedas sin nada. O sea, que sí, que yo creo que es importante poder tú dominar y saber dónde estás y ser el amo de la creación y sobre todo del precio que quieres ponerle a esa creación. Pero bueno, yo creo que es un tema que poco a poco todavía estamos empezando, pero sí que irá por ahí, yo creo. Y no sé si también irá por ahí, y que la última pregunta que te quería hacer, también así un poco más de futurología todavía, es cómo veías tú en tu sector el tema de la inteligencia artificial, porque yo le estoy viendo unas locuras que han pasado en solo como 4 o 5 meses con el tema de Stable Diffusion, el DALL-E y la otra que se llama Midjourney en el tema del diseño y la creación de imágenes. Pero muy fuerte, ¿eh? Sí. Yo no sé cómo de golpe pones cielo, rosa y no sé qué y te salen unas cosas flipadas, o sea. Sí. O gente que ha empezado, he visto gente que ha empezado a crear cómics ya y lo sube a Amazon, ¿sabes? Escribes el guión, generas todas las imágenes con Midjourney y te crea ahí el cómic y venga, lo vendes. Los derechos de imagen son para ti, te cuesta 10 céntimos me parece la imagen. Vale, claro. Sí. Ostras, eso no sabía yo. Entré el otro día para chafardear porque digo, es que quiero saber cómo va esto. Pero sí que creo que va a afectar de alguna forma. De hecho, el otro día me contaron que ya hay un podcast que lo escribe una inteligencia artificial. Ajá. Mini relatos escritos por una inteligencia artificial. Está en inglés, ¿eh? Uh-huh. Se llama Uncanny Robot Podcast. Uncanny Robot Podcast. Okay. Sí. Y son historias cortas generadas, eso que decía, por una inteligencia artificial. Sí que es verdad que luego hay una locutora o locutor que son humanos, ¿no? Pero también sé que hay muchas producciones que se han hecho con locutores, no sé si diría inteligencia artificial, pero locutores que son máquinas al final. Uh-huh. Y sí que es verdad que se pierde un poco el punto humano porque los locutores de carne y hueso saben interpretar un texto, saben cuándo tienen que enfatizar las palabras, pero es que cada vez me da miedo de que cada vez los robots, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, como son, bueno, o sea, ellos mismos van aprendiendo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Machine Learning. Eso, no sé, sí. me pega un capote a alguien. No, es así, el Machine Learning, ellos mismos van viendo los errores que ha habido en el tiempo y se van perfeccionando y yo no sé si serán capaces también de intuir que esa frase tiene que estar enfatizada porque es muy importante, ¿sabes? Y da miedo hacia dónde van las cosas. A ver, es verdad que los humanos tendremos que estar aquí aunque sea para supervisarlo, ¿no? Para revisar cosas, pero a ver si nos van a dejar sin trabajo las máquinas. Y al final sí tendremos que revolucionarnos y no sé, y destruirlas. No, tampoco quiero ahora pecar bueno. Te sirve para otro guión. Una historia, ¿no? De aquí sale algo, Venga. No sé. O te podrías... Hay algunas también que pueden que se entrenan con tu voz. Por ejemplo, pues eso, si aún no quieres dar el paso a locutar tú misma, pues la entrenas con tu voz y oye, que lo haga la máquina, ¿sabes? Pues también, así
Yo no lo... ¿Sabes qué hacía yo al principio con lo de Storytel? Como no me atrevía a leerlo yo en voz alta para saber que sonaba oral y que no había repeticiones, ni cacofonías, ni todas estas cosas que cuando lo escuchas molestan más que cuando lo lees, pues me ponía un reproductor que existe online que tú pones el texto y te lo lee una persona, puedes decir si es una voz masculina, femenina, e incluso la velocidad a la que quieres que te lo lea. Iba por la calle yo escuchando la serie antes de que se produjera con una libretita en plan súper friki y apuntando las palabras que veía. Esto tengo que cambiarlo y lo marcaba ahí. Y después volvía a casa y hacía los cambios. Pero también me ayudaba a no estar también todo el rato leyendo, porque leer un texto tantas veces también cansa, pero sobre todo ponerte en la piel de tu oyente y vivir la experiencia desde fuera, aunque no era realmente una interpretación muy, muy buena en el sentido de que no estaba hecha por una persona, por un locutor, ¿no? Pero me ayudaba un poco a verlo desde otra perspectiva. Y para terminar, Emma, si la gente quiere seguirte, interactuar contigo, ¿dónde estás? Pues tengo una web, pero bueno, que ahí tengo mis trabajos y tal, que se llama como yo, Emma Musoy, con 2 M's el nombre Emma y Musoy también 2 S's y 2 L's, o sea, es un nombre con Todo muchas junto. repeticiones, .com. Y si no, pues estoy en Instagram, estoy también con el nombre Emma Musoy, en Twitter y en LinkedIn y bueno, creo que en TikTok todavía no me he atrevido a entrar porque digo, creo que es muy adicto y cuando entro ya no podré salir. Pero por todo lo demás, ahí estamos. Y si no, pues que busquen los podcasts que hemos ido hablando y que empiecen a investigar Mentirosas. también. Mentirosas, Manos Abreu, y que si no, que se metan, que aprovechen las pruebas gratuitas estas que ofrecen de unos días de Storytel o de Podimo y que también vayan ahí a Sí, porque investigar si ponen tu cosas. nombre, esto lo he visto, ¿no? Que pones el nombre del guionista o de la creadora y entonces te encuentras sus... Sí, 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 No hace filtra falta muy que te bien. acuerdes el nombre, sí, sí. Filtra muy bien, así que mira, en eso estamos y yo qué sé, nunca se sabe. Ahora a lo mejor salen más cosillas. Ya haremos un segundo capítulo con todas las novedades cuando vengan. Oh, mira, pues te tomo la palabra. Qué guay, me ha encantado charlar contigo, la verdad. No, a ti, muchas gracias por el ratito. Me gusta porque, bueno, hemos sacado temas que son, o sea, profesionales, ¿no? Un poco desde el punto de vista de la curiosidad por este mundillo, que yo personalmente tengo mucha, pero bueno, pues hemos podido reflexionar también sobre problemas de los creadores de contenido, el tema de la autenticidad y las presiones del grupo, ¿no? O sea, que siempre está bien que se haga un poco más humana la charla y no sea solo Sí, es profesional, que ¿no? al final, digo, no voy a hacer autobombo todo el rato, ¿no? No sé, no me gusta tampoco. Yo creo que a partir de la conversación van saliendo cosas y ha sido, sí, ha sido como una conversación de bar. Solo me ha faltado la cerveza. Otro día. Y nada, que si quieren también el curso de doméstica, digo, aprovecho ya la coletilla Lo final. pondré en las notas del episodio. Vale, Perfecto. súper, que está ahora con descuentos y cosas que aprovechen. Compra, compra. Me lo quitan de las manos. Vale, pues mil y mil, mil gracias. Y nada, te seguiré escuchando, que ahora ya me he enganchado a tu podcast. Genial, vale. Pues un abrazo. Que vaya bien. Un abrazo muy fuerte, gracias. Chao. Chao.